jurídico en la previa de lo que es el 50 aniversario del último golpe de Estado en Argentina. Se nos ocurrió la maravillosa idea de hacer un especial, aprovechar este espacio, esta casita con parlantes, para hablar de algo que considero que no es de lo que más se habló o de lo que uno suele anclar cuando se piensa en el golpe de Estado en Argentina, que tiene que ver con el exilio. Por eso, Hijas e Hijos del Exilio, que es un colectivo, una agrupación con personas que nacieron y crecieron en otros países justamente con motivo del terrorismo de Estado, que ocurrió en la década del 70 acá en Argentina. Una agrupación que se fundó en el año 2006 y esta noche tenemos el honor de entrevistar a Cheli y a Tatiana Sandoval, dos integrantes de este colectivo, así que les doy la bienvenida, estoy muy contenta de tenerlas esta noche acá. Gracias, Natalia. Un gusto estar con ustedes en la estación. Sí, gracias, un gusto. Buenísimo conocerlas y estar aquí, que generen este espacio donde podamos hablar un poco de memoria, verdad y justicia en estos 50 años. Así que gracias. Exactamente, hoy es un día agitado para ustedes, así que se valora muchísimo más que hayan corrido desde la presentación que estuvieron haciendo esta tarde en la ex-ESMA y que hayan llegado para charlar un poquito con nosotras. Les contamos a los oyentes que desde el año pasado que están presentando un libro que para los oyentes del futuro lo van a ver en YouTube, se llama Sapos de otro pozo, cartografía colectiva de las infancias en el exilio. Y para comenzar esta entrevista, me gustaría preguntarles cómo nace el colectivo y cuándo consideraron que era el tiempo oportuno para transmitir todos estos testimonios, estas cartas, estas historias, ¿no? Y plasmarlos en este libro. Bueno, yo le voy a pedir a Cheli que cuente cuándo nace este colectivo, porque yo me sumé después y cuento un poco más del momento libro. Dale. Bueno, el colectivo en sí nació en el año 2006. Este año también cumplimos 20 años. Son 50 años del golpe y 20 años de la agrupación Hijas e Hijos del Exilio. La manera en que nació fue como en el mismo momento confluyeron varias cosas, donde de golpe algunos hijos e hijas de exiliados políticos de la última dictadura empezaron a conocerse y a charlar y a tener un poco la necesidad de hablar de sus historias personales. Fuimos encontrándonos en las historias de otros, viendo que había algo que no nos cerraba, que no encajábamos mucho en la sociedad y de golpe, pero acá me estoy encontrando con otros que les pasa lo mismo. Y desde el vamos, en ese espejo nos reflejamos y empezamos a hablar y a destapar un montón de cosas que teníamos de nuestras historias. Y también nos fuimos dando cuenta que cada uno, por su lado, de alguna manera, algo había querido hacer o había estado haciendo relacionado con el exilio, ya sea en las instituciones en las que estábamos estudiando, por ejemplo en la universidad, ya sea en los colectivos de arte en los que estaban participando compañeros. Y entonces desde siempre empezaron a aparecer actividades y cosas en conjunto que nos íbamos potenciando como cosas chiquitas. Desde el principio estaba la idea de plasmar nuestras historias en un libro. Se empezó a trabajar en eso, pero bueno, no prosperó, fue un poco difícil. También en ese momento, cuando empezamos a hablar, no era tan sencillo estar hablando como se habla ahora. Costaba mucho más, había muchos más miedos. Después incluso estuvo en el medio la desaparición de Julio López, que trajo a todos lo que estábamos haciendo. Entonces, bueno, los que nos empezamos a animar a hablar, de golpe, ya no me animo a hablar tanto, y bueno, todo se truncó. Por suerte, en pandemia más o menos, fue que vino con mucha fuerza y con mucha gente que se fue sumando a la agrupación en todos estos años, sobre todo con mucha gente nueva, y le pusieron toda la garra, y esta vez sí, salió el libro, donde Tati es una de las personas que estuvo trabajando un montón, y ella entonces les puede contar mejor sobre el libro. Pero bueno, siempre estuvo casi desde los comienzos la idea, pero de alguna manera tardó 20 años en salir este libro, aunque
el laburo fuerte fue en pandemia y hasta ahora que acaba de salir. Y por lo que estuve leyendo en sus redes y sus publicaciones, incluso también lo cuenta la carta abierta, que ahora me parece que van a tener el gusto de escuchar algo de lo que presentan ahí. Son personas que están en varios lugares de Argentina y también en otros países. Sí. Está bueno, igual ahí, hablar a coro. No, yo cuando me sumo a la agrupación, que habrá sido hace ya unos 6 años, en este momento como prepandemia, no se sabía, ¿no?, lo que iba a venir, pero fue un momento a donde, como cuenta Cheli, la agrupación seguía creciendo. Llegó por una colega de la UNA, Mercedes Fidanza, que también es parte, y digamos, realmente por fuera del contexto más familiar, por ejemplo, yo no era un tema que tuviera hablado. Y cuando me encuentro con ella, veníamos de una marcha por la universidad en defensa de la educación pública, y empezamos a hablar de nuestras historias, me invita a la agrupación. Y quiero contar esto porque yo me sentí invitada porque ella era alguien cercano, pero decía, yo soy exiliada, o sea, no soy exiliada, mis padres son exiliados acá en Argentina de la dictadura de Chile. Esta es una agrupación, intuía yo, de Argentina. Y me dijo, no, mira, en la agrupación, por las características que ha tenido nuestra historia latinoamericana, lo cierto es que hay personas que vivieron en distintos países y huyeron, fueron exiliadas, se quedaron afuera, volvieron, e incluso también de distintas dictaduras de Argentina, no solo de la última. Bueno, un poco animada por su invitación, yo me acerqué y comparto también que en la agrupación hay como un ritual de bienvenida que se llama la ronda, entonces te acercás y todas las personas que son parte de la agrupación en esa reunión cuentan algo de su historia, y la verdad es que para mí fue muy emotivo sentir que estaba como en una hermandad que no había imaginado que existía acá. Yo sentía que había quedado como afuera de una historia por ser hija de exiliados de otro país, también por haber silenciado el tema mucho tiempo, como disociada, ¿no? Mi vida como artista, como docente, y eso era como una parte que era parte de la historia de mis viejos, pero no mía, aunque me duele y en realidad es una parte de nuestra historia y un poco es de lo que hemos podido plasmar en el libro. Y esa ronda que se genera, que es presencial o virtual, cuando se hace para que haya gente conectada desde otros lugares, fue un poco lo que se quiso amplificar con esta convocatoria del libro, que buscó no solo reflejar las historias de las personas que están dentro de la agrupación, sino que se convocó, como contaba Cheli, a más personas. Y el contexto de pandemia fue un buen momento porque entonces tuvimos el tiempo para ir viendo todo eso que íbamos recibiendo. Son cientos las colaboraciones que llegaron, están todas incluidas en el libro, solo quedó afuera aquello que no era ni de infancias ni de exilios, que es como la perspectiva específica que busca unir esta cartografía. Y llegaron desde distintos rincones del mundo, pero también provenientes de otras dictaduras latinoamericanas. Y eso también nos permitió como, bueno, por un lado volver a revisitar lo propio, pero desde una perspectiva colectiva y entendiendo que lo que habíamos vivido es parte de un fenómeno social que efectivamente ha sido menos visitado, el propio exilio como tal. Bueno, hoy que un poco en la charla con Luis Brustein salía que quizás los propios sobrevivientes o los propios exiliados en un primer momento no se sentían, ¿no?, como con derecho de... Sí, con derecho a hablar, ¿no? Por Sí, haber sobrevivido o... Y esto tiene que ver un poco, todos cuando pensamos en el golpe de Estado, pensamos en el plan sistemático de secuestros, de torturas, de desapariciones, de apropiaciones de bebés, pero también tiene una consecuencia sumamente traumática, el exilio, o por lo menos así se lee en cada una de estas historias, estas cartas, estos testimonios. Y creo yo que es verdad que sobre esto en particular hubo mucho silencio, y es también de una valentía absoluta y un acto político enorme animarse a compartir esos recuerdos personales y hacer de la historia de uno autobiográfica esto, ¿no?, un bien común y parte de esta lucha colectiva que es tan grande y que lleva tantos años. Totalmente.
Sí, Sí. en un punto la dictadura cívico-militar afectó a toda la sociedad en conjunto. Obviamente, y eso nos pasaba a nosotros desde el lugar del exilio, sentíamos que la parte más fuerte correspondía a los desaparecidos, a los hijos de desaparecidos perdieron a sus padres. En nuestro caso, hay también en la agrupación hijos de desaparecidos, o sea, no es solamente exilio, digamos, pero bueno, frente a eso, que era como más fuerte para denunciar, el exilio como quedando relegado. Pero luego nos fuimos dando cuenta que teníamos nuestras secuelas, que teníamos lo nuestro para decir, y para decir que no estaba bueno que haya pasado eso, y que no tendría que pasar eso nunca más. Entonces, que está bueno dar testimonio, que haya memorias al respecto, para construir justamente la memoria social y colectiva, la historia y por lo tanto también futuro. O sea, si sabemos dónde estamos parados, podemos ver hacia dónde podemos ir, queremos ir, qué es lo que no queremos que vuelva a ocurrir. Eso me lleva también a decir que así como nosotros podemos hablar desde el exilio, otros pueden hablar de las desapariciones de sus padres, otros pueden hablar de el haber estado presos. La sociedad en su conjunto tiene cosas para decir, todos tenemos cosas para decir, porque están los del incilio y están los que estuvieron acá. Nosotros, por ejemplo, en la agrupación éramos infancias que vivimos la dictadura militar o parte de ella en otros países. Otros países donde, por ejemplo, no había dictadura. Entonces era una infancia muy feliz, colorida. Sí, que Y quizás acá era una infancia gris, dura, muy dictatorial. Entonces, si lo comparás en ese momento, decís, ¿y qué niño estaba más feliz? Y en un punto este otro que estaba con una vida llena de colores, que este otro que estaba acá. Sí, O sea, quizás en las vidas de los países de acogida y de refugio, algunos pudieron nacer y crecer en democracia frente a los que quedaban acá, que no, y que estaban en la oscuridad y en el sótano más profundo de la Argentina. Exacto. Ahí eso es que nos da también un poco como de culpa, entre comillas, a nosotros, las infancias del exilio, a veces de decir, uy, sí, pero nos pasó esto. Sí, pero nos pasó esto, pero nos pasó un montón de otras cosas muy feas, muy malas. Y que este libro lo cuenta. Claro, entonces está bueno, nosotros podemos hablar de lo nuestro, que pasó esto, y podemos decir que no está bueno y que no tiene que volver a pasar. Y que el exilio es una violación a los derechos humanos. Otros pueden hablar desde su lugar lo que les pasó y bienvenido sea, que hablemos todos en la sociedad de lo que nos pasó, porque la dictadura cívico-militar nos atravesó a todos, dejó un plan económico y de exterminio tremendo. Una generación completa dejó de existir en la Argentina y todo lo que se pudo construir, todo lo que nos perdimos por toda esa generación que dejó de estar en la Argentina, ya sea porque la desaparecieron o porque se exilió y que después no volvió, por ejemplo, también, ¿no? ¿Y cómo fue volver a armarse de una vida en el exilio? Bueno, o nunca volver. O nunca volver también. O nunca volver. Un poco en la introducción planteamos que hay tantos exilios como personas que lo han vivido, porque hay muchas familias que quedaron divididas, digamos, hay gente que volvió, pero sus hijas o hijos volvieron a los países a donde se habían criado, porque se sentían más cómodos, porque había sido el país de su infancia, o viceversa, ¿no? Hay lugares a donde nunca se sacó el ancla para volver. Mis madres, por ejemplo, nunca volvieron a su ciudad natal o al paraíso, se quedaron acá o siguieron viajes, ¿no? Digo, además en caminos distintos. Y un poco en el libro hay gente que nos escribe cuando llegaron las cartas digo, los envíos, los íbamos abriendo como si fuera cada entrega algo muy precioso, porque hay gente que nunca había hablado antes, o gente que tenía, no sé, que nos enviaba un fragmento de una obra de teatro, que ya tenía una elaboración acerca del tema, gente que lo vinculaba con otras migraciones de sus familias, otras huidas por razones políticas, de otros momentos de la historia. Entonces, lo cierto es que ese entramado de diversidad, igual lo que siempre sacaba un poco a primer plano en esta convocatoria que hicimos, fue que la perspectiva específica de la infancia es algo que no estaba trabajado en lo que es el relato colectivo, como si los hijos no estuvieran viviendo lo que se está viviendo, ¿no? O sea, claro, el presente de hoy también lo están viviendo las infancias que hoy son infancias,
Y muchas veces parece que esa voz no estuviera considerada en lo que está ocurriendo, como si no estuviera siendo afectada por el presente. O sea, hoy la crisis es el hambre de los pibes también, o la falta de acceso a sus consumos, a sus deseos, a sus derechos. Entonces, un poco esa fue como la gran trenza, ¿no?, que intentamos hacer en lo que es el hilado de las historias, porque las historias también que nos llegaban, algunas hablaban de actualidad, Claro. otras del regreso, ¿no? Claro. Volver al lugar a donde habían estado en el exilio, quienes lo pasaron afuera. Otras personas hablaban de haberse quedado acá y haber visto cómo se iban sus amigas, sus amigos. Bueno, los relatos son muy diversos, está buenísimo que vos lo leíste. Sí, tiene dos partes, una parte que habla del exilio y otra parte que habla del desexilio, y en cada una de estas partecitas hay un sinfín de emociones muy diversas, muy duales, historias muy particulares, cultura de muchos países, es muy bello, pero sí, estaba pensando cuando te escuchaba que, te comparto, hay un viejo proverbio en el derecho que dice lo que no se nombra no existe, y que por lo general se utiliza a la hora de una sentencia, que solamente va a figurar en esa sentencia, que es el dictamen final, todo eso que se haya probado. Y estaba pensando cuando te escuchaba qué importante que es poder poner en palabras, ¿no?, esos recorridos de cada una de las infancias, como la hayan sentido en ese pasado que tuvieron que habitar, o eso que quedó de esa marca de ese niño herido en el presente también, ¿no? Sí, totalmente. Y es muy interesante también de ver reunida la totalidad, que aparezcan, bueno, voces, por ejemplo, de la actualidad, a donde un poco lo que siempre es común, más allá de que los países son diferentes y las vivencias son distintas, es como la idea de no estar completa o completo nunca, ¿no? Como si siempre hubiera algo que quedó del otro lado. O sea, ¿qué hubiera pasado si me hubiera criado junto a mis primos en Chile? ¿O qué hubiera pasado si hubiera compartido más tiempo con esa abuela, ese abuelo? O sea, por un lado hubo una construcción nueva, muy amorosa, de quienes llegaron a otros lugares y fueron recibidos por otras personas. Hubo lazos de solidaridad, familiaridades. Hay como una parte que se quiere rescatar de eso, pero hay otra que es inevitable y que por fuerza de la sobreadaptación, bueno, vemos la parte positiva del asunto, pero que hay una parte que nunca se va a completar. Sí, tal cual. La plantean también como esto del desarraigo, ¿no? Y con la pregunta de, bueno, si te tuvieras que ir de un día para el otro, ¿qué te llevas? ¿No? Qué pregunta fuerte esa. Y ahí con algo que mencionabas de la vuelta y hablaste de exilio y desexilio como está en el libro, para nosotros es muy importante la palabra desexilio en lo que es hijas e hijos del exilio. El exilio era de nuestros padres, digamos, ¿no? Ellos son los que se tuvieron que ir del país y nosotros íbamos como si fuéramos unos paquetes de alguna manera y no se estaba pensando mucho en nosotros, cómo lo sentíamos, qué nos pasaba, qué no nos pasaba. Era otra época, hoy las opiniones, los niños hoy son mucho más considerados de lo que eran en los 70. Pero bueno, era otra época y no se nos consultaba, ni se nos preguntaba, ni se velaba demasiado por qué nos pasaba a nosotros en relación a eso. Nosotros ahí éramos muy chiquitos o nacimos en otros países, entonces no había nada de Argentina o de pérdida. Sí notábamos cosas que nos hacían ruido. En algunas familias se sabía más de lo que estaba pasando en Argentina o de la historia familiar, o había pérdidas más fuertes que en otras. Pero aunque no se hablara mucho, se tratara de que no, lo mismo, todo eso circulaba y nuestros monstruos eran los milicos y la Argentina era ese lugar lejano donde había familia, donde lloraban todo el tiempo a nuestros padres porque no estaban, donde veíamos que lloraban las pérdidas de sus compañeros, donde veíamos la culpa constante de ellos por haber sobrevivido, por haberse ido. Bueno, todas esas cosas las mamábamos siendo muy chiquitos. Pero volvimos acá a la Argentina, claro, la mayoría de nosotros, ya niños un poco más grandes y un poco más conscientes, que igual tampoco éramos muy conscientes, eran todo como una especie de realidad paralela a la que vivíamos. Y volvimos acá a Argentina y la Argentina no estaba preparada para recibir a los exiliados, al contrario, fueron bastante mal recibidos. Y ahí nosotros, niños,
Nuestros padres sufrieron mucho eso y nosotros niños ya un poco más grandes y más conscientes lo sufrimos mucho más. Viéndolo de nuestros padres y ahí nosotros vivimos el desarraigo. Claro. Nosotros perdimos nuestro lugar de pertenencia. Nosotros tuvimos que dejar de un día para el otro nuestros compañeritos de colegio, nuestros amigos, nuestra cuadra, nuestra maestra, nuestra vida armada. Nos sacaron de ahí en la mayoría de los casos sin explicarnos demasiado tampoco. Y bueno, chau, pum, te saqué de acá y te llevé a la Argentina. Y viendo además una situación muy dura, muy difícil. Entonces en muchos casos nosotros decimos que el exilio nuestro de las infancias fue ahí, al regresar, ponele, a la Argentina. Y hablamos también de desexilio como una manera de, bueno, cuando nos fuimos adaptando a la Argentina, empezamos a conocernos, empezamos a como sanar heridas, en muchos casos hablando entre nosotros al encontrarnos, en las obras de teatro, en trabajos realizados, en distintas acciones que nos hacían bien, las llamamos como de desexilio, de bueno, nos estamos sacando el exilio de encima, ¿no? Sí, contarles a los oyentes también que este libro para mí es una obra artística, o sea, es una pieza artística no solamente, digamos, por la prosa, sino también porque tiene un montón de producciones que son audiovisuales, tienen fotografías, tienen pinturas, tiene un sistema de códigos QR que los escaneás y que te redirige a esas obras. Nada, no es la lectura simple en un sillón a la luz de la noche o de una vela, sino que es algo mucho más profundo. Sí, nos parecía súper importante esto que vos llamás como una obra de arte, ¿no? Poder crear más bien un artefacto que pudiera condensar. A mí me gusta que alguna vez, creo que fue Natalia Montealegre, una de las prologuistas del libro, hermana del exilio también y estudiosa del tema de derechos humanos y de infancias, que decía algo así como, ay, ahora se me fue, como que lo que no, un poco hablaba de esto que vos decís, de lo que no se puede nombrar, y que es muy interesante del libro que nombra de diferentes maneras aquello innombrable. Y dentro de las producciones que llegaron, hay producciones que están como en lo inclasificable. Vos decís, ¿qué es esto? ¿Es una foto relatada? ¿O hay cassettes mezclados de esos que iban y venían con algo más contemporáneo? ¿Te gustaría que escuchemos uno de los audios que trajeron? Ahí va. Marquitos, pasamos uno de los audios. Yo ni española ni argentina. He visto su frontera como un espacio permeable, como el mar, en un constante desplazamiento. Una identidad. De estas piezas artísticas en formato audio. ¿Y nos contabas entonces? No, y pienso, bueno, a mí me gusta de las piezas en particular que son solo audio, ¿no? Que por un lado anulan la cuestión visual o audiovisual que nos dejan ahí en la latencia de una voz o de un ensamble de sonidos, que tiene como, bueno, nada, un conectar sensible, donde lo evocado está en quien escucha, ¿no? Al anular todo lo otro. Entonces, bueno, era muy importante encontrar técnicamente, ¿no? Como un artefacto de libro que te haga jugar con todos los sentidos. Que hoy puede, bueno, ser así, puedes leerlo, pero bueno, mañana puede ser un PDF, pudiera concentrarse en un lugar que lo resguarde. Tal cual. Y Tati, contanos, porque ya nos estamos quedando sin tiempo y como para ir cerrando, ¿dónde pueden conseguir este libro? ¿Cuáles son sus redes sociales para que los oyentes las escuchen, las busquen? Bueno, por un lado están las redes de Hijas e Hijos del Exilio, que el Instagram es HH del Exilio. Como de Hijas e Hijos, pero HH del Exilio es el Instagram. También hay una página web que es hijasehijasdelexilio.com.ar o hijashijosdelexilio.com, va a aparecer, si no. Y que ahí se puede acceder a un precio promocional que vamos a mantenerlo, en librerías está un poco más, que es de 25.000 pesos. Queremos que esté accesible en este momento, en este contexto, que circule. También estuvimos donando algunos libros, o sea que en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, que fue presentado el libro el año pasado, está. Y para septiembre de este año, el PDF y también, que es donde el mismo lugar donde están alojados todos estos audios, videos, etcétera, no es nuestra propia página, porque bueno, mañana podemos vamos a estar, pero nos parecía importante que quede en un lugar de resguardo y es un repositorio de la Universidad Nacional de La Plata, el CEDICI,
que fue otro de los aliados junto con la editorial Filosurfer, que me parece importante nombrar, porque bueno, conseguir que un libro esté bien producido, que tenga alta calidad, ha sido con mucho amor y acompañamiento de profesionales del tema. De paso les contamos lo que me compartiste ayer, que La Plata los declaró el libro de interés cultural. Sí, eso. Ayer el Consejo Deliberante de La Plata declaró este libro de interés municipal y la verdad es que también fue hermoso porque fue junto al reconocimiento de otras organizaciones sociales que vienen llevando adelante un trabajo por la memoria, la verdad y la justicia, hijos, seguro me voy a olvidar también de otros, podemos agregarlos luego, pero también estaba Teatro por la Identidad, Músicos por la Memoria. Equipo de antropología forense. Bueno, fue como importante estar en ese contexto total que vos un poco compartías, que bueno, estar dentro de esa totalidad para nosotros era un poco el objetivo de poder dejar un libro. Y el libro total va a estar en septiembre disponible de modo libre, o sea, siempre es lindo tener el objeto y para quienes quieran está, pero también nos parecía importante un poco para el futuro dejarlo en un lugar a donde pueda quedar accesible para y que trascienda. Investigadores, nuevas generaciones. ¿Y dónde lo van a estar presentando? Las próximas presentaciones son la primera en La Plata, el próximo sábado 28, no recuerdo el lugar, podemos agregarlo ahí en plaquita nuevo. Lo agregamos, o si no también lo van a poder encontrar en las redes. Sí, es un centro de memoria. Va a estar también uno de los sobrevivientes de la Noche de los Lápices, junto con Diego Torres, otro de los compiladores y integrante de la agrupación. Después, hoy se presentó en el sur, en San Martín de los Andes, estuvo otra compañera, Inés, ahí. Y va a estar próximamente en Salta, en un congreso de la memoria, en abril. Okay. Y en el sur, en Comodoro, en agosto, en la Feria Internacional del Libro. Bueno, por ahora esas son las fechas, pero seguramente aparezcan más. Sí. Muchas gracias, Natalia. Bueno, les agradezco un montón por haber venido. Para nosotras es muy importante darle espacio a estas historias y bueno, sobre todo en una fecha como la de hoy y la de ahora del martes, ¿no? Vamos a aprovechar el último audio que nos quedó para irnos directamente con esto.